Hola, ¿qué tal? Soy Zuko, y no, Vocaloid no fue una fase, está aquí para quedarse en mi alma, por toda la eternidad. Y todo empezó con un video de YouTube probablemente, pero donde realmente empezó para mí y muchísimas personas es con la saga de videojuegos de ritmo Project Diva, el portal de entrada al mundo de Vocaloid por excelencia. Y sí, ya sé que Miku y compañía técnicamente ya no son Vocaloids, pero para hacerlo simple los llamaré como tal, aparte de que está muy raro decirles Kryptonloids. Para que quede claro, este video es una amalgama entre hacer una introducción general a los juegos de Project Diva y una reseña de los 3 primeros juegos de la saga en PSP. Me imagino que si entraste a este video ya sabes o al menos tienes una idea de quién es Hatsune Miku o qué es un Vocaloid, así que no creo que tenga que explicar lo que son. Dicho esto, voy a explicar lo que son. De manera muy breve, Vocaloid es un software de producción musical con un sintetizador de voz, creado a partir de samples o fragmentos de audio de una persona real, normalmente un actor de voz o cantante. Esto permite crear vocales para una canción, o cualquier cosa que quieras hacer, la verdad. Y tienen la particularidad de estar representados por un personaje en concreto. Por ejemplo, Hatsune Miku, Kagami Rin y Len, Megumi Luka, Kaito y Meiko. Estos 6 son muy importantes. Ok, ya que establecimos lo que es un Vocaloid, hablemos de... Estas cosas explotaron, como mi laptop cuando intenté descargar Vocaloid 2. Miku era una sensación total en Nico Nico, y su popularidad no hacía más que subir, con montones de productores independientes sacando absolutos temazos que se convertirían en pilares de la comunidad en los años siguientes. Al ver esto, era lógico tratar de llevar a Miku a otros medios, de entre ellos obviamente los videojuegos. Ya había tenido un cameo en... 13歳のハローワーク DS Pero para su primer videojuego original no sería nada más ni nada menos que Sega, la responsable del desarrollo y publicación de Project Diva. Nombre temporal, me pregunto cómo le ponían al final. Este fue anunciado en 2008, bastante temprano en la vida de Hatsune Miku, considerando que esta debutó en agosto de 2007. Así de popular en Japón, imagínense. Los primeros trailers son fascinantes de ver, ya que el juego se ve muy diferente a la versión final. Fácilmente daría para un video entero hablando de la beta de Project Diva. Y finalmente fue lanzado el 2 de julio de 2009, solo en Japón. Se queda en todo lo bueno. Y ahora sí, que empiece la review. Empecemos por lo básico, el gameplay. Como fue anteriormente mencionado, este es un juego de ritmo. Eso significa que habrá que actuar al ritmo de la música. En este caso, presionando el botón correspondiente de entre los 4 botones frontales de la PSP. Y pobrecito de ti si eres zurdo, ya que por alguna razón en esta primera entrega se juega con los botones frontales y solo con los botones frontales, a diferencia de los demás juegos que te dejan usar el D-pad para jugar con la mano izquierda o ejecutar secuencias rápidas, de las cuales casi no hay, a excepción de algunas de las últimas canciones, en donde de verdad hay que tener un pulgar mecánico para poder aceptar esas notas, Dios. Pero como iba diciendo, esas notas van apareciendo al ritmo de la música y a diferencia de la mayoría de juegos de ritmo, estas no viajan en una dirección constante, sino que son colocadas por toda la pantalla, obligando al jugador a estar alerta en todo momento. En la parte de abajo aparece la letra de las canciones, pero más importante, en la esquina inferior izquierda está este círculo, cosa rara, que representa la barra de vida del jugador. ¿O de Miku, tal vez? Ah, es verdad, no les dije. Aquí la primicia es que el jugador ayuda a cantar a Miku. Ya ven que es un android cantante y así. Por eso cuando se falla una nota, Miku deja de cantar, similar a cuando en Guitar Hero se deja de escuchar la guitarra. Solo remarco esto porque significa que en cada juego se incluye una versión instrumental de cada una de las canciones, lo cual encuentro súper cool. ¿En dónde estaba? Ah, sí, la vida. Naturalmente, esta baja cuando fallas una nota, y se va llenando conforme a ciertas, notas. Curiosamente, esta no baja cuando presionas un botón incorrecto en el momento indicado, ni cuando sufres mi peor pesadilla. Oh sí, hablemos de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pues son las calificaciones para cada nota que pulses. Cool si le diste en el momento perfecto, fine si le diste un poco antes o un poco después, está sad si te pasaste de ver, le diste muy antes o 2 años después, worst si dejaste pasar la nota sin presionar nada. Estos dos sí que hacen que tu barra de vida baje. Y luego está mi enemigo mortal por toda la eternidad, los save. Cuando le das un poquito desfasado el timing. Este no baja tu barra de salud, pero sí tu sanidad mental. No mames. Ahorita la veo otro save. Es que en serio no saben la cantidad de veces que me ha fallado un perfecto por solamente un save. Da miedo lo común que pasa.
Hay un sistema de puntos, cada calificación otorga una cantidad y durante las canciones, generalmente casi al final, se entra en un chance time donde tu salud no baja, generalmente hay más notas y se da un extra de puntos conforme mantengas tu combo. Oh, hablando de combo, ¿qué demonios le pasa al contador de combo? Dios, porque es más grande que Texas. Wow, de verdad se esforzaron para que mi ansiedad de perder un combo sea lo más presente posible. Comparado a los demás juegos de la saga, la UI o interfaz de este juego se siente algo rara. Se nota que apenas estaban estableciendo las bases de la franquicia. Por ejemplo, las calificaciones de cada nota están en la esquina inferior derecha, lo cual es extraño. Supongo que no consideraron importante que el jugador fuera capaz de verlas para poder ajustar su timing. También no hay autoguardado, así que cada vez que quieras guardar tienes que volver al menú principal y salvar manualmente. En cuanto a lo demás, la navegación está bastante ok, aunque lastimosamente sufre de solo estar en japonés, porque recordemos... Aunque existe un parche en inglés para quien quiera jugarlo sin este problema. Por cierto, siempre he amado cómo funcionan las pantallas de carga en estos juegos. Verán, Vocaloid siempre ha sido sobre la comunidad y los aportes de esta, así que qué mejor forma de implementar a tu comunidad que agregando fanarts al juego como pantallas de carga. Y esto está muy chulo. También puedes ver estas imágenes en la galería conforme las vas descubriendo. Recuerdo tomarle capturas a algunas que me gustaban y ponerlas de fondo de pantalla en mi PSP. Esta me daba miedo, pero hey, el gameplay es solo una parte muy importante, por cierto, de la experiencia de un juego de ritmo. Así que es momento de hablar sobre... ¿Recuerdan cómo dije que este juego salió muy temprano en la vida de Miku? Pues esto se nota en la selección de canciones. Casi funciona como una especie de cápsula del tiempo de la era temprana de Vocaloid. O debería decir de Miku solamente, ya que todas las canciones son únicamente de esta. Oh, esperen, me equivoco. De hecho hay dos canciones donde aparecen Kagami, Rin y Len, pero son covers. Una versión de Rin y una de Len para las canciones Kouya to Mori to Mahou no Uta, Inochi no Uta. que se desbloquean al pasar dichas canciones 3 veces. Y bueno, es razonable que solamente haya canciones de Miku, porque uno, este es su juego, su nombre está en el título después de todo, y en ese momento era el sintetizador vocal más popular por mucho. Y dos, el juego fue algo rusheado, así que algunas canciones populares que salieron durante su desarrollo no pudieron ser implementadas. Y también Megurine Luka salió bien tarde en el desarrollo, así que tiene sentido que no esté presente. Pero hey, al menos están sus modelos en el juego. Es algo. Ahora sí, muchachos, aquí contamos con un total de 36 canciones jugables, que no son muchas, y está documentado que originalmente había canciones que no llegaron a la versión final, por lo mismo de que fue algo rusheado. Pero bueno, veamos qué tenemos aquí. Al inicio solo hay algunas disponibles repartidas a través de la lista, y conforme vayamos completándolas iremos desbloqueando las demás. Y wow, de verdad te puedes dar una idea de quiénes eran los productores dominantes durante esta época, con una gran abundancia de canciones por Ryo, Casey y Oster Project, abarcan una parte grande de la lista de canciones. Y bueno, no me quejo, están ahí por una razón. Estos son completos rolones, si me lo permites. Casi todas las canciones de aquí se han vuelto icónicas en la comunidad. Es que, miren, tenemos a la que todos se saben, World is Mine, la importantísima Melt, demonios nostálgicos como The Secret Garden, Package o Electric Angel, bangers de Oster Diosita como Miracle Paint o Dreaming Leaf, Hood Classics como Miku Miku Nishite Ageru, Vocaloid in Love o La desaparición de mi pulgar derecho. No hablaré a detalle de cada una de las canciones, aunque podría, pero con estas se dan una idea. Aquí no hay nada más que clásicos. Es increíble ver lo mucho que ha evolucionado la escena Vocaloid desde entonces. Pero, epa, ¿qué son unas canciones sin unos buenos videos musicales para acompañarlas? Y aquí es donde Project Diva destaca de entre los demás juegos de ritmo, ya que cada una de las canciones tiene su propio video musical, o PV como les llaman, en 3D, los cuales, en su mayoría, están muy bien hechos y tienen coreografías distintivas. Los PVs en la saga se podrían dividir en estos tipos, de stage, de historia, una mezcla de los dos, o no nos importa un huevo, vamos a poner el video original. Y a pesar de que casi todos en esta primera entrega son de stage, es decir, que Miku solamente está en un escenario cantando y bailando, aquí hay algunos PVs interesantes, que igual y se ven comprometidos debido a las limitaciones de la PSP y que era la primera vez que se hacía esto. Más adelante en esta serie de videos veremos cómo estos han ido evolucionando y mejorando, aunque curiosamente para algunas de las canciones finales decidieron usar una técnica diferente, decidieron usar PowerPoint.
Sí, si necesitaban una razón más para creer que este juego fue rusheado, las canciones Yeban Polka, Anata no Utahime, Electric Angel, The Disappearance of Hatsune Miku y Kogane no Seiya Sosetsu ni Kuchite no tienen un PV normal, sino que tomaron los fanarts que iban a hacer para las pantallas de carga y los pusieron tal diapositivas en Movie Maker para hacer el video de estas canciones, lo cual lo encuentro divertido considerando que son las más difíciles del juego entero. Estas canciones no recibirían un PV en 3D hasta Dream Theater en 2010, pero de eso hablamos otro día. Y obviamente no podríamos mencionar los PVs sin hablar de los módulos, que básicamente son trajes para los diferentes personajes, normalmente relacionados a alguna canción. Estos los podemos usar como queramos prácticamente. Sin embargo, se desbloquean diferente a los demás juegos, pues en lugar de tener una tienda o algo por el estilo, cada uno tiene uno o dos requisitos para desbloquearse, como pasa X canción normal y saca un combo máximo de X cantidad o algo así. La variedad de los módulos para este primer juego no es mala realmente. Y miren, aquí están los Vocaloids faltantes, además de la inclusión de Nero y Haku, que son Fanloids, pero no me quiero meter en lo que son los Fanloids todavía. También no había hablado de los gráficos, pero honestamente están bastante bien para lo que es, con una remarcable atención al detalle en cada uno de los modelos. Dios mío, cómo amo los modelos de Miku y compañía de esta era temprana en PSP. Tienen un tipo de encanto que se perdió con el salto al arcade. Eso sí, algunos escenarios dejan un poquito que desear, pero por la mayor parte está ok. Sorpresa, el juego de ritmo no es lo único que está aquí, ya que también se incluye el Diva Room, un modo de mascota virtual, what the fuck. Bueno, es más como un simulador de tener a Miku en un cuartito haciendo cosas de vez en cuando. Dicho esto, puede ser adornado con objetos que vayan siendo desbloqueados mediante el juego de ritmo. También hay distintos temas y no mucho más. El Diva Room aquí es muy básico. Oh, pero ese no es el último modo implementado en Project Diva, ni el mejor, porque desde esta primera entrega está el modo editor, donde si eres lo suficientemente habilidoso y paciente, puedes crear tus propias charts o videos con música guardada en tu PSP o canciones puestas ahí únicamente para usarlas en el editor. Un momento. Aquí están las canciones de Rin, Len, Luca, Kaito y Meiko. De verdad, una lástima que esas no fueran jugables hasta dentro de unos juegos más. O nunca. Ahora, hablando del modo editor, no entiendo un carajo, pero se nota que se pueden hacer cosas complejas con este, y no deja de ser impresionante que lo hayan incluido del todo. Este juego de hecho recibió DLC, conteniendo un puñado de canciones más, incluso un paquete dedicado a canciones por los demás Vocaloids. Muchas de estas canciones no las veríamos como tal hasta más juegos adelante, y muchas otras nunca han vuelto a aparecer. También todas las canciones tenían PVs de cuestionable calidad, debido a ser hechos en el modo editor, y solo ser un archivo de guardado de este. Pero también se incluía un video de alta definición de cada una. También esto lo descubrí investigando para este video, no tenía idea, pero resulta que ambos packs DLC incluyen un minijuego, uno de Miku basado en Hello Planet por Sasakure.uk y uno de Luca basado en Toeto de Travolta P. Y bueno, en términos generales, el primer juego de Project Diva fue una fundación sólida para lo que se vendría después. No fue malo, pero tampoco era perfecto. Había muchísimas cosas por pulir y las mecánicas no habían alcanzado su máximo potencial. Se nota que faltaba refinar ciertos aspectos, como la interfaz. Las charts se sentían muy básicas, además de que no existía la dificultad extrema, el hecho de solo usar los botones frontales, tener hit sounds diferentes para cada canción, pero no dejarte escoger manualmente cuál quieres. Aparte, no sé ustedes, pero el timing de las canciones se siente algo raro. En general, todo el juego se siente como un prototipo, el cual le faltaba tiempo en el horno, pero el gameplay podía llegar a ser algo extraordinario de ser pulido un poquito más. Y así fue, hermano, dejaron esa madre como un espejo. No tuvimos que esperar mucho para una secuela. El recibimiento del público fue bastante bueno para el primer juego y Miku, siendo la máquina de dinero que es, era de esperarse que sacaran otro juego. Así pues, en 2010 seríamos todos bendecidos con Hatsune Miku Project Diva Second. ¿Quién lo diría? Es de la realeza. Justo un año después saldría el segundo, tercer, el juego que es la secuela Project Diva en PSP. Y seguro algunos dirán, bueno, es más de lo mismo. No, no lo es. Esta secuela implementó varios cambios y ajustes a la experiencia que hacen de Diva Second el verdadero establecimiento de la franquicia, siendo Project Diva pero mejor en casi todos los aspectos. Nuevamente revisemos los cambios al gameplay. Primero y más importante, el puto contador de combo ya no es fucking Rusia. Esto es para decir que ocupa menos espacio, es más legible y las calificaciones de nota aparecen ahí mismo. También parece que Sega dijo, ¿qué
¿qué es esto? Y ahora podemos usar el D-pad para jugar, tocar notas rápidas y hacer uso de las notas flecha o arrow notes si te quieres ver fancy. Está siendo un nuevo tipo de nota en el que se necesita presionar el D-pad y el botón correspondiente a la dirección al mismo tiempo. Y si ya de por sí el hecho de usar ambos pulgares para jugar se siente bien, al añadir estas notas en puntos estratégicos de las canciones le da al gameplay un dinamismo muy notable. No sé cómo describirlo, pero es como si tus pulgares se hicieran un baile alrededor del control durante las canciones. Es muy bueno. Y por supuesto, como buen juego de ritmo, aquí también hay notas largas. No confundir con las hold notes del arcade, esas son otra cosa. Estas, bueno, se explican solas. Mantén presionado el tiempo que dure y deja de presionar en el momento adecuado. Y he de decir que estas hacían más que falta, ya que en las canciones habían puntos que se sentían muy vacíos sin estas. Otro factor que hace que esta secuela se sienta tan bien a comparación del juego anterior es que las charts mejoraron pero bastante. Se nota que las personas detrás de estas ya venían más preparadas, y sumándole la adición del D-pad, flechas y long notes, ¡buah, chaval! El Project Diva 1 era divertido, pero este juego es divertido en mayúsculas. Y a eso súmale que por fin se añade la dificultad extrema. Para todos mis pro gamers en el chat que hayan dominado las mecánicas, esta va para ustedes. Ahora, moviéndonos a las canciones, de primeras nos damos cuenta de una mejora sustancial tanto en la cantidad como en la variedad. Aunque hay que decir que varias de las canciones regresan del juego anterior. Tienen el mismo PV pero diferente chart, haciendo uso de las nuevas mecánicas. Pero deja tu eso, las nuevas adiciones son geniales, resaltando la integración de duetos y que por fin cada uno de los Vocaloids tiene al menos una canción para ellos. Menos Kaito, pobrecito, denle un abrazo. También, hablando de los PVs, el cambio gráfico, a decir verdad, es casi inexistente, es el mismo motor después de todo, pero en cuanto a la dirección de estos sí que se nota un avance. Los ángulos y movimientos de cámara son algo más interesantes, las coreografías son sólidas y algunos escenarios son más dinámicos. No sé, siento que los PVs aquí están un poquito más trabajados. Y por supuesto no se puede hablar de los PVs sin mencionar los módulos, y aquí sí que se nota una diferencia. Hasta cada personaje tiene su sección, se agregan un montón de nuevos trajes para todos, y ¿qué puedo decir honestamente? Los diseños son muy buenos y los modelos se ven muy bien para estar en una PSP. También se agregó una tienda para poder comprar los módulos, cuartos y adornos una vez disponibles con los nuevos Diva Points, que funciona como moneda del juego. Estos los ganas a través del juego de ritmo, dependiendo de tu puntaje, que por cierto se añadió la calificación excelente, entre el Great y el Perfecto. El Diva Room curiosamente es de los aspectos donde más cambios hubo, siendo bastante expandido y teniendo un cuarto para cada personaje disponible, contando con muchísimos más ítems e interacciones, además de eventos que pasan cada cierto tiempo donde los diferentes personajes pueden interactuar. También puedes dar regalos que afectan el mood de los personajes. Casi nunca me metí a este modo cuando era chico, así que no tengo muchas opiniones de él, pero se nota que lo trabajaron bastante para esta entrega. Los menús siguen siendo iguales en su mayoría, pero ahora sí hay autoguardado y algunas opciones más, lo cual se aprecia. La interfaz del gameplay también fue acomodada tantito. Ahora la dificultad aparece junto a la canción y en el círculo de salud aparece esta barra indicando el progreso de la canción. Esta avanza y cambia de color conforme llegues a Standard, Great, Excellent o Perfect. Y al parecer el modo editor también fue mejorado. ¿Cómo? No lo sé, sigo sin saber usarlo. Nuevamente hablaría a detalle de cada una de las canciones, pero el video se me está haciendo un poco largo y quiero que esto salga en el día. Así que ahí les va una presentación con mis canciones favoritas y mis highlights de este juego. Project Diva Second también tuvo DLC, conteniendo varias canciones, módulos, temas de cuarto y... Go My Way, holy shit, ¿eso es Idolmaster? En fin, Hatsune Miku Project Diva Second es lo que me gusta llamar una secuela perfecta, refinando y mejorando prácticamente todos los aspectos de la entrega anterior, pero manteniendo el mismo loop de gameplay en el fondo. Este de aquí, mis amigos, fue el juego de mi infancia de la PSP, que en paz descanse. Así que le tengo un cariño enorme, y no se puede negar el tremendo impacto que este título tuvo tanto en la franquicia como en la popularidad de Hatsune Miku en sí. ¿Sabían que el primer concierto en vivo de la diva fue hecho en promoción para este juego? El maravilloso 39th Giving Day, el cual catapultó la ya internacional
internacional serie de conciertos de Miku. Como dato curioso, existe un UMD del concierto para la PSP. Eso significa que técnicamente hay 4 discos de Miku para esta consola. ¿Cómo que 4? A ver, 1, 2, 3... Oh. ¿Recuerdan cómo al principio del video les dije que hablaría de la trilogía de Project Diva en la PSP? Pues quizá mentí un poquito, ya que al decir trilogía uno se espera que eventualmente sacaran el Project Diva 3. Pero qué idiota. Espero te gusten las expansiones en disco. Joder, mis favoritas. Porque en lugar de eso, Sega nos dio en 2011 Hatsune Miku Project Diva Extend, que extiende lo que fue Project Diva Second. O sea, no es un DLC, viene en su propia cajita y todo, pero tampoco es un seguimiento como tal, ya que el gameplay se deja idéntico y solo se agregan unas poquitas canciones nuevas y algunas que anteriormente solo estaban presentes en el modo editor o como DLC. El trailer lo explica bien, haciendo énfasis en el título. Extend es una extensión de contenido para Project Diva Second. No sé si pensaron que sería muy grande para DLC o de verdad tenían tanta hambre los de Sega, pero creo que se debe más que nada a que el equipo de desarrollo estaba muy ocupado con Project Diva F, pero aún así querían sacar algo en PSP para llenar ese año, lo cual es meh. Pero en fin, si bien la evolución al gameplay es nula, sí hubo algunos cambios sutiles para hacer de esta la experiencia de Diva definitiva en PSP. Más que nada cambios a la interfaz, el Diva Room y funcionalidades con Dream Theater de la Play 3. Hubo cambios a la UI para hacer todo más claro y vistoso. El charting alcanzó su punto alto en la portátil, incluso en bajas dificultades es muy disfrutable. La selección de canciones nuevas es muy buena, y en especial agradezco que se le haya dado más protagonismo a los demás Vocaloids, teniendo más canciones por los Kagabine, Luca, incluso una de nuestro señor Kaito. Y los PBs se ven excelentes. Fuimos de esto a esto en la misma consola, lo cual denota la mejora que tuvo el equipo de desarrollo. Los módulos nuevos de esta entrega se ven geniales como siempre, y en sí el juego ya se siente como el Project Diva moderno al cual todos estamos acostumbrados, solo que en la misma consola portátil que alberga juegazos como Secret Agent Clank o Dragon Ball Evolution. Ya para cerrar, la saga Project Diva es de mis franquicias de videojuegos más queridas, y se podría decir que le debo mi profunda pasión de Vocaloid a los juegos presentados en este video. Estos fueron fundamentales en expandir la popularidad de Miku y Vocaloid en sí, ya sea a través de su música o sus videos, y en especial hay que darle las gracias a Sega, ya que sin su ayuda quién sabe dónde estaría Hatsune Miku hoy en día. Su trabajo en Project Diva se extiende a los modelos 3D y captura de movimiento para los conciertos, por ejemplo, y aunque los últimos años no han sido los mejores para la saga, esperemos que vuelva fuerte en algún punto. Y ya está. Este fue el primer episodio de una serie de videos en la que me gustaría trabajar, examinando a detalle cada uno de los juegos de Project Diva a través de los años. Es un nuevo tipo de contenido que me llama la atención, y llevaba trabajando en la idea desde hace más de un año. Así que con esto espero llegar a más gente para que se interesen por el tema. Así que si no quieres perderte más videos así, pues ya sabes qué hacer. Ahora sí, los dejo y hasta la próxima, donde resolveremos la pregunta: ¿de qué maldito anime es Hatsune Miku? ¿Ozuna?